Bueno, perfecto. Ahí estamos grabando. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. El webinar de hoy va a tratar de regulación de comercio electrónico, tratados de libre comercio. Tenemos a Matías González, que es especialista en este tema, y sobre todo en lo que es relaciones internacionales. Matías, muchas gracias por venir y bueno, te dejo para que hagas tu exposición. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Germán. Nada, quiero agradecerte a vos y agradecerle a Deops Latam por invitarme. Gracias por la presentación y les agradezco a todos y a todas por sumarse. Bueno, les cuento un poquito sobre mí. Yo soy abogado, me he especializado en regulación del derecho comercial internacional y durante una parte de mi carrera estuve trabajando en Argentina en la negociación de tratados de libre comercio y en particular en los capítulos que se incluyen en nuestros tratados sobre comercio electrónico y comercio de servicios. Entonces, la idea de esta charla un poco es darles un paneo general sobre qué son los tratados de libre comercio, por qué nos importan, para después pasar a hablar un poco de cómo se regula el comercio de servicios en estos acuerdos, y después en particular el comercio electrónico, y hablar un poco de los desafíos que hay de cara al futuro. Cualquier duda, consulta, por favor, si quieren me interrumpen, me preguntan, no hay ningún tipo de problema. Bueno, ¿qué son los tratados de libre comercio? Son acuerdos comerciales recíprocos para la integración económica entre dos o más países a fin de liberalizar flujos de comercio e inversión entre ellos. Entonces, digamos, si presuponemos que existe un país A, ¿no? Y un país B, el país A quiere exportar quizás carne al país B porque es competitivo produciendo carne, y el país B a esa carne que el país A quiere exportar le impone un arancel. Se puede encontrar con una barrera al comercio, como por ejemplo son los aranceles, y esos aranceles, no sé, suelen ser un porcentaje del precio del que el país A quiere exportar, ¿no? Supongamos un 40%. Entonces, cuando el país A quiere exportar al país B, se encuentra con esta traba, ¿no? Que encarece la entrada de su producto a ese país. Y a su vez, supongamos que el país B quiere exportar al país A vino y que el país A tiene un arancel similar al de la carne, pero en su país con respecto al vino. Bueno, lo que hacen los países es sentarse a hablar para tratar de eliminar estas barreras, quizás llevar esos aranceles a cero, para permitir que ingresen los bienes del otro país. Hay muchos tipos de barreras, los aranceles son uno de los tipos de barreras, pero hay aranceles, hay barreras que tienen que ver con el ingreso de personas al país, con determinadas certificaciones que hay que obtener para poder prestar un servicio y demás. Y bueno, los tratados de libre comercio tratan de homogeneizar esto porque de alguna manera presuponen que todos los países se benefician del comercio y se vuelven más eficientes en aquello en lo que son eficientes produciendo y tienen ganancias, digamos, recíprocas. ¿Qué vemos? En los últimos 25 años los tratados de libre comercio han proliferado un montón eh, y ya contamos en la actualidad con más de 300 tratados que están en vigencia y casi todos los países han firmado uno. En particular, hay que destacar el trabajo que se realiza en la Organización Mundial del Comercio, donde, a diferencia de lo que les contaba antes, que por ahí tenemos dos estados que pueden llegar a un acuerdo, dos o tres o cuatro, en la Organización Mundial del Comercio nos encontramos con lo que se denominan tratados multilaterales. Esto quiere decir que son tratados en los que participan múltiples partes, digamos. Y la tendencia que venimos viendo en el último tiempo es que los acuerdos, estos acuerdos de libre comercio, estos tratados de libre comercio, están realizándose cada vez más entre estados que no pertenecen a la misma región geográfica, sino que pertenecen a distintas regiones geográficas, como por ejemplo el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, o el acuerdo entre Canadá y la Unión Europea, y así hay muchos más. O sea, así como en un momento quizás había una tendencia de generar acuerdos entre países que son limítrofes o que comparten una misma región geográfica, empezamos a ver que los acuerdos empiezan a realizarse entre países que están en distintas regiones geográficas. Un ejemplo típico de un acuerdo de países dentro de la misma región geográfica es el acuerdo Mercosur, por supuesto. Bueno, ¿y por qué nos importan los tratados de libre comercio? Primero porque nos van a otorgar un acceso preferencial a mercados, porque nos van a ayudar a eliminar obstáculos al comercio, como les mencionaba antes, los aranceles. Por otro lado, facilitan la circulación transfronteriza de bienes y servicios, es decir, los servicios y los bienes van a poder moverse entre fronteras con muchas menos trabas, y por esta razón van a mejorar la competitividad de las empresas
y a su vez van a ampliar la dimensión de los mercados nacionales. O sea, si yo tengo una empresa de bienes o servicios en mi país, que lo que hacía era vender de manera local, al abrirse los mercados, esta empresa va a poder ampliar, ¿no? A donde llega su oferta y a su vez va a poder mejorar su competitividad. Por otro lado, siempre tenemos como en vista que lo estamos pensando desde un punto exportador, pero también la habilitación de importaciones en un país habilita que por ahí una empresa que necesita determinados insumos, que es, para importarlos son caros, al bajar el arancel, importa esos insumos que le sirven para mejorar su productividad. A su vez, estos acuerdos sirven para atraer inversiones y generar oportunidades en lo que se denominan las cadenas globales de valor. Y por último, nos brindan un arco de mayor institucionalidad, previsibilidad, transparencia y cooperación. ¿Por qué? Porque al igual que cuando uno firma un contrato, las partes que son partes de un acuerdo saben a qué se comprometieron. Es decir, hay cosas que van a poder hacer y cosas que no. Si yo me comprometí a que a los proveedores de servicios del otro país, por ejemplo, un servicio de software, lo voy a tratar igual que un nacional, después no puedo volver atrás, no puedo discriminarlo, digamos, de alguna manera. Tengo que otorgarle el mismo grado de beneficio que le otorgo a mis nacionales. Lo mismo si me comprometí a bajar un arancel a cero, no puedo volver a subirlo. Y a su vez establecen marcos de cooperación entre los estados para generar armonizaciones regulatorias y tienden en general a, justamente por esta misma razón, a ayudar a la previsibilidad en las empresas para poder llevar a cabo sus negocios en otros países. Bueno, ¿y qué tendencias vemos? Como les comentaba antes, los acuerdos megaregionales, es decir, entre economías que tienen un gran tamaño de distintas regiones, están cobrando cada vez más relevancia. Los ejemplos que tenemos más vigentes son el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, o CPTPP. Este era un acuerdo que inicialmente impulsó Estados Unidos con países como Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Perú, Nueva Zelanda y Singapur y Vietnam, y que luego, con la asunción del presidente Trump, decidió retirarse de la negociación y la negociación siguió adelante y terminó concluyéndose como CPTPP, inicialmente era TPP. Luego el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o TEMEC, que entró en vigor el año pasado, el acuerdo en principio entre la Unión Europea y el Mercosur, y digo acuerdo en principio porque esta creo que es una de las negociaciones más largas que ha habido a lo largo de la historia, lleva más de 20 años negociándose entre los dos bloques, y en 2019 se llegó a un acuerdo sobre los textos definitivos del acuerdo, pero no se firmó aún. Entonces, las partes llegaron a un acuerdo, pero todavía no está firmado. Y por último, el área de libre comercio de Asia del Sur. Estos son algunos ejemplos, hay más, por supuesto. Bueno, ¿y por qué nos importan los servicios, no? Porque ya les expliqué un poco qué son los acuerdos de libre comercio, qué son los tratados, les di como algunos ejemplos de bienes, pero ¿por qué hablamos de comercio de servicios? Que es un poco lo que ustedes realizan, ¿no? En el comercio mundial, cada vez más, si bien había una tendencia en la que el comercio internacional de bienes era el que tenía mayor importancia, el comercio de servicios empezó a cobrar una mayor relevancia y en las últimas décadas representa el 20% del comercio mundial. La Organización Mundial del Comercio dice que para el año 2040 esto va a ascender a un tercio. Es decir, la participación del comercio de servicios en el comercio internacional va a subir a un tercio. Y además, como estamos en un proceso de digitalización, cada vez más los servicios van a cobrar mayor relevancia porque pueden prestarse de una manera no presencial. Entonces, esto de alguna manera está llevando a que los servicios cobren en el comercio internacional una relevancia que quizás no tenían en el pasado. Tradicionalmente, el comercio de servicios puede catalogarse de 4 maneras. Por un lado tenemos lo que se denomina modo 1 o modo de suministro transfronterizo, que básicamente es la forma tradicional en la que ocurre el comercio internacional de servicios, que es cuando se presta un servicio de un país A un país B. El clásico ejemplo histórico es el de transporte, por ejemplo, transporte marítimo o transporte aéreo. Pero también tenemos otro tipo de servicios que se prestan de modo transfronterizo, como telecomunicaciones, o a través, ¿no? A partir del advenimiento de Internet, hay muchos servicios que ahora estamos prestando desde el país A al país B sin que el prestador se mueva del país, ¿no? Como puede ocurrir por ahí con un servicio de software. Después tenemos lo que se denomina modo 2, que es consumo en el extranjero, que es cuando el consumidor se mueve del país A, se mueve al país B para hacer el consumo. Que este es el típico ejemplo en el que, por ejemplo,
un estudiante se moviliza a otro país para realizar un estudio en ese país, o una persona que tiene que realizarse un tratamiento médico va a ese país, y demás. O turismo, por ejemplo, turismo también es algo que es modo 2. Después tenemos el modo 3, que es lo que se denomina presencia comercial, que básicamente es la inversión extranjera, y es cuando una empresa del país A decide establecerse en el país B, quizás con el establecimiento de una filial para prestar servicios. Un claro ejemplo de esto sería, por ejemplo, un banco, generando una filial en otro país para prestar servicios financieros. Y por último tenemos el modo 4, que también es un modo que toca de cerca, creo, a los developers de software, que es cuando el proveedor del servicio se traslada en forma transitoria a otro país para prestar el servicio. Por ejemplo, puede ser el caso de un docente que es invitado a dar un curso en otro país, o el gerente de una empresa que va a otro país para justamente instalar una sucursal, o por ejemplo, una persona que va a prestar servicios técnicos de manera temporal a otro país. Así que estos serían los 4 modos tradicionales en los que los servicios pueden prestarse, ¿no? Bueno, ¿y por qué nos interesan, ¿no?, los acuerdos que regulan comercio de servicios? Como les comentaba antes, con bienes, nos van a garantizar el acceso a los mercados de los estados partes, ¿no? Porque recordemos que los estados tienen potestad regulatoria. Entonces, pueden permitir que se presten determinados tipos de servicios y otros no, o pueden poner requisitos para algunos servicios y para otros no. Entonces, en general, en estos acuerdos lo que se intenta es de eliminar esas barreras y garantizarme un acceso. A su vez, lo que tienden a garantizar es a que no se pueda discriminar al proveedor extranjero. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy un prestador de servicios, por ejemplo, un prestador de servicios de software desde Argentina y quiero prestar un servicio de software en la Unión Europea, ¿no?, si llegamos a un acuerdo entre los países, el bloque de la Unión Europea y el Mercosur, bueno, la Unión Europea no debería poder discriminarme y me tendría que brindar trato nacional, que es lo que ven a ustedes ahí como TN. Esto quiere decir que me tiene que tratar igual que a sus nacionales. No me puede poner a mí un requisito mayor para prestar mi servicio que lo que le requiera a sus nacionales. Y por otro lado está lo que se denomina el principio de nación más favorecida, que esto quiere decir que a mí como proveedor argentino me tiene que otorgar los mismos beneficios que le otorga a proveedores de otros países, ya no en relación a sus nacionales, sino en relación a otros países. Y si en el futuro llegase a un acuerdo mejor con otro país, debería ese beneficio transmitírmelo a mí, digamos. A su vez, en estos acuerdos los estados se comprometen a no adoptar medidas que limiten el número de proveedores, o el valor de las transacciones, o el tipo de persona jurídica habilitada para suministrar el servicio, o el porcentaje de participación de capital extranjero. Bueno, con Internet y la digitalización, lo que era el comercio de servicios tradicionales, y acá es como vamos yendo hacia el camino hacia el comercio electrónico, empezó a modificarse, como les comentaba antes, por ahí servicios que se prestaban de manera física, ¿no? Digamos, por ejemplo, no sé, un arquitecto que enviaba sus planos a través del correo, ahora los puede enviar directamente de manera digital, o se puede hacer una entrega de manera digital, o se pueden hacer servicios de mantenimiento tecnológico de manera digital, sin la necesidad de que haya el transporte de ninguna persona. La digitalización de Internet han impactado sobre cómo se llevan adelante, digamos, los servicios. En la actualidad, contamos con 4.000 millones de personas que tienen acceso a Internet a nivel mundial. Y cada vez se ha vuelto más frecuente el acceso a Internet a través de dispositivos móviles. Digamos, la posibilidad de poder tener acceso a un smartphone, por ejemplo, generó que quizás en localidades donde el acceso a Internet, digamos, la conexión como uno conoce a banda ancha, donde todavía no está disponible, ha permitido que gente que no tiene esa conexión igualmente pueda conectarse a la red y ofrecer sus servicios o comprarlos, ¿no? Al igual que bienes. Por otro lado, la expansión de Internet está creando nuevas oportunidades globales para el comercio internacional, como les decía antes, y todos los sectores de la economía de alguna u otra manera se ven afectados por los avances tecnológicos, porque necesitan utilizar Internet y datos, y esto es una tendencia que vemos cada vez más. Entonces, ¿qué impacto, ¿no?, ha tenido la digitalización en el comercio internacional? Por un lado, le ofrece a las pymes la posibilidad de vender sus productos globalmente, porque si la pyme, ¿no?, por ejemplo, tomamos el ejemplo de una pyme en Argentina, vendía sus servicios o productos de manera local, con Internet tiene la posibilidad de poder llegar a otros mercados de manera mucho más sencilla.
Por ejemplo, muchas empresas que utilizan plataformas como eBay eventualmente terminan exportando sus productos a otros países porque pueden mostrar su oferta afuera. Esto también genera que haya lo que se denomina una desintermediación, que ya no es necesario para la empresa contar con un intermediario para llegar a otro mercado. Mientras tenga una muy buena página web, una muy buena estrategia de ventas en las redes y demás, es probable que pueda hacer llegar sus servicios o bienes a otro país. Por otro lado, contribuye a volver más efectivas las cadenas globales de valor que yo les mencionaba antes y mejora la competitividad de las empresas. Esto porque en empresas que por ahí tienen distintos centros de producción o en las que brindan servicios en distintos lugares del mundo, la conectividad, ¿no? Y la digitalización permite tener una coordinación y una comunicación mucho más efectiva de lo que se tenía anteriormente. De hecho, para las empresas que se dedican al retail o al envío de bienes, también les permite hacer un seguimiento en tiempo de los paquetes, ¿no? Pueden traquear dónde están los bienes que se están moviendo, digamos, en el mundo. A su vez, como les comentaba antes, los servicios pueden entregarse en línea cada vez más, ya no es necesario moverse, puedo acceder a un servicio de salud en línea y no es necesario que ni se traslade el profesional médico o que me traslade yo. Y después ha permitido el desarrollo de nuevos servicios digitales, ¿no? Por ejemplo, los típicos ejemplos son cloud computing o big data. Y a su vez esto ha permitido que quizás empresas que para poder acceder a estos servicios tenían un alto costo de ingreso, que ahora puedan acceder a precios mucho más competitivos y que este tipo de servicios no estén restringidos solamente a las grandes empresas. Finalmente, otro efecto que ha tenido la digitalización es lo que se denomina servificación. ¿Esto qué quiere decir? Que los bienes empiezan a traer cada vez más incorporados servicios como diseño, software, servicios profesionales, de gestión, de ventas, lo que se denomina Internet de las cosas. Entonces yo ahora tengo un smartphone y el smartphone viene embebido con un montón de servicios. Ya no es simplemente un objeto, sino que el objeto en sí ya trae servicios. Y hay un ejemplo que está muy bueno, que da el Banco Interamericano de Desarrollo en una de sus capacitaciones, que es de Caterpillar, que es un productor de maquinaria pesada para minería, que en sus vehículos tiene sensores que le sirven para recopilar datos a nivel global y analizar la información en un tercer país, y después esto lo utiliza, ¿no?, como consultoría para mejorar el uso de sus vehículos en sus usuarios, digamos, con toda la información que recopila a nivel mundial. Bueno, y acá sí vamos a ingresando en el comercio electrónico, ¿no? Hay muchísimas definiciones de comercio electrónico. Las distintas organizaciones internacionales que se han ocupado de este tema lo han definido de distintas maneras. Los estados lo han definido de distintas maneras. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, lo define como cualquier transacción para la compraventa de bienes o servicios que sea realizada a través de medios informáticos, ¿no? Entonces tenemos compraventa de bienes o servicios a través de redes informáticas. Esto incluye desde telecomunicaciones, internet, servicios de IT, las nuevas industrias digitales que les mencionaba antes, servicios tradicionales que se digitalizaron como finanzas o fintech. Después tenemos el comercio de bienes y servicios digitales que se entregan en línea. Y después comercio y bienes y servicios que se habilitan digitalmente pero que se entregan físicamente, que es lo que les decía antes, la compra por ahí de un bien por Amazon, pero se entrega físicamente, o por ahí yo puedo comprar un paquete turístico en una empresa de servicios turísticos online, pero yo me tengo que mover físicamente, ¿no?, para llegar al paquete turístico. Si saqué un paquete turístico a Nueva York, el consumidor se mueve a Nueva York y digamos, el servicio se entrega físicamente, pero la operación es concretada de manera digital. Bueno, el comercio electrónico puede clasificarse o se clasifica generalmente siguiendo una tipología que puede resumirse en 5 categorías. La más conocida y las dos más conocidas son la que se denomina B2B, que es business to business, o empresa a empresa. Esto ocurre cuando una empresa vende bienes o servicios a otra empresa. Este es el tipo de comercio electrónico más habitual y el que más ingresos genera a nivel mundial. Quizás las operaciones no son tantas, pero el valor de las operaciones es altísimo. Y siempre estamos hablando de ventas al por mayor. Encontramos muchas empresas que
dan este tipo de servicios, y a veces son mixtas, que dan este tipo de servicios y dan el otro que les voy a explicar después, como Amazon, Mercado Libre o Alibaba. Después encontramos lo que se denomina business to consumer, o sea, empresa a consumidor. Y este es justamente el caso en el que una empresa vende bienes o servicios a un consumidor. Acá de vuelta, Amazon, Mercado Libre, AliExpress podría ser un ejemplo también, serían los ejemplos, un Netflix, una Despegar en Argentina, que es una empresa que se dedica a vender paquetes turísticos, un Carrefour online, por ejemplo, ¿no? Que uno puede hacer sus compras online como consumidor. Y acá este es el tipo que tiene mayor cantidad de operaciones, pero no las de mayor valor, como les explicaba anteriormente, porque solo nuclea el B2B. Después tenemos lo que se denomina consumer to consumer, que básicamente es de consumidor a consumidor, y son aquellos típicos ejemplos de sitios web donde se pueden realizar subastas, como eBay, como OLX en Argentina o como Craigslist, donde se acerca a dos partes interesadas para que puedan realizar una transacción. Después tenemos lo que se denomina business to government, que son aquellos tipos de negocios en los que hay empresas que le ofrecen bienes o servicios a gobiernos. Acá encontramos como ejemplo la plataforma OpenGov, y después si no, hay países que tienen plataformas específicas para que las empresas puedan ofertar los servicios que el gobierno pueda requerir. Por ejemplo, no sé, mantenimiento de una base de datos. Y finalmente tenemos lo que se denomina consumer to business, y acá no se dejen engañar por la palabra consumer, porque en realidad estamos hablando de una persona particular, que son páginas o sitios web en lo que las personas pueden ofertar, personas particulares pueden ofertar sus servicios a empresas. Y el típico ejemplo, servicios o bienes, es Upwork, ¿no? Así que esta sería más o menos la clasificación que existe a nivel mundial de comercio electrónico. Bueno, les voy a contar un poco unos datos del comercio electrónico que son muy interesantes. La UNCTAD, o la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, explica que las ventas mundiales de comercio electrónico en el 2019 alcanzaron 26.7 billones de dólares a nivel global. Es un aumento del 4% en relación a 2018. Esto incluye a las empresas las que realizan operaciones B2B y B2C. Los datos son de 2019 y no de 2020, porque como se imaginarán, el COVID, la pandemia, tuvo un impacto que afectó a todas las operatorias económicas, inclusive el comercio electrónico, ¿no? Entonces, muchas oficinas encargadas de medir las operaciones de comercio electrónico no han compartido aún sus datos de 2020, entonces por eso tenemos datos de 2019. De todas maneras, yo ahora les voy a compartir unos datos de 2020, ¿no? Pero bueno, como ven, de estos 26.7 millones, el B2B domina el comercio porque 21.8 corresponden a el B2B y representa el 82% de todo el comercio electrónico. Los tres primeros países en ventas B2B son Estados Unidos, Japón y China. Luego tenemos el B2C que le sigue por 4.9 billones de dólares. Y los tres primeros países son China, Estados Unidos y el Reino Unido. Y acá hay que hacer una salvedad. Acá estamos hablando, ¿no?, de las ventas de manera agregada. Incluimos las que ocurren de manera interna y de manera transfronteriza. Pero a su vez, en el último tiempo, del 2017 al 2019, han aumentado las compras transfronterizas en línea. Y estas han aumentado de un 20 o un 25%. Y en 2019 el comercio transfronterizo B2C se ubicó en unos 440 mil millones de dólares en 2019. Bueno, según la UNCTAD, que es de donde son estos datos, en 2020, ¿no?, los países que ven ahí listado aumentaron las ventas minoristas en línea un 3% en relación al 2019. El COVID lo que generó fue un aumento en la demanda de pedidos en línea de bienes físicos, obviamente debido a las restricciones de la cuarentena impuestas en muchos países. Entonces, si bien en este tiempo, en 2020, las ventas minoristas disminuyeron un 1% en total, el comercio en línea de bienes minorista creció un 22%, siendo Corea quien registró el mayor porcentaje de este comercio en un 25,9%.
Después acá vemos a las principales empresas de comercio electrónico de business to consumer, ¿no? Son las 13 principales empresas de comercio electrónico y 11 de las cuales pertenecen a China y Estados Unidos. Y acá vale la pena hacer la salvedad, ¿no? Vemos que encabeza Alibaba, Amazon, JD y demás, que a diferencia de como vimos antes, que las empresas que se dedican a la venta de bienes en línea, las que proveen servicios, en particular las de servicios de transporte y servicios turísticos, se vieron perjudicadas obviamente por las medidas de cuarentena que impedían la circulación de personas. Entonces vemos que ha habido una caída en los rankings de Expedia, por ejemplo, o Booking Holdings o Airbnb que están, digamos, al final. Y por último, acá ven un poco lo que les comentaba antes, quiénes son los países que encabezan las ventas en comercio electrónico. Vemos que está Estados Unidos, Japón y China a la cabeza, siguiendo Corea, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Australia y España. Así que estos son unos datos del comercio electrónico. Ahora pasamos un poco a hablar cómo se regula esto. Bueno, la CNUDMI, con esa sigla tan difícil de pronunciar, es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. La NUDMI se dedica a elaborar conjunto de textos legislativos que tienen como objetivo permitir y facilitar el comercio, en particular el que tiene que ver con medios electrónicos, y en 1996 desarrolló lo que se denomina la Ley Modelo de Comercio Electrónico. Se las menciono ahora porque van a ver que en la actualidad esto sigue de alguna manera vigente, porque imagínense que estamos hablando de 1996, el comercio electrónico en esa época, si logran recordar, no tenía las dimensiones que tiene en la actualidad de ninguna manera. Entonces, en este marco, del cual algunos países son parte, se establece lo que se denomina un principio de no discriminación, que es decir, no negarle a un documento su validez porque está en formato electrónico, algo que por ahí en la actualidad a nosotros nos resulta mucho más evidente, pero que imagínense en esa época no era algo evidente para nada. Por otro lado, se establece un principio de neutralidad de medios técnicos, que esto tiene como objetivo evitar que los estados adopten disposiciones que impidan el comercio electrónico a través de algunos medios técnicos. ¿Por qué? Porque se presupone que los avances tecnológicos que conocemos a la fecha no son todos los que van a existir. Entonces, la idea de adoptar un principio de neutralidad tiene como objetivo garantizarme que yo no voy a discriminar el comercio según el medio mediante el cual se lleve a cabo. Después, por otro lado, está el principio de equivalencia funcional, que básicamente lo que hace, de alguna manera, es equiparar a las comunicaciones en papel con las electrónicas. Y finalmente, establece ciertas normas para la elaboración de contratos concertados por medios electrónicos, que de nuevo hoy nos parece que es algo como absolutamente evidente, pero que en su momento no. De hecho, aún en la actualidad es algo que tiene disputa, ¿no? Cuando un contrato celebrado a través de medios electrónicos es válido. Pero bueno, básicamente este es un paneo de lo que propone la NUDMI, ¿no? Después, por otro lado, tenemos la regulación multilateral también en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Yo ya se las mencioné varias veces, pero les cuento un poco. La Organización Mundial del Comercio está integrada por 164 miembros que representan el 98% del comercio internacional. Hay otros 25 países que están negociando ingresar. La Argentina es parte, Colombia es parte. Y la organización ha tenido como objetivo consolidar un sistema de comercio global con reglas que sean uniformes, digamos. El primer acuerdo que se celebró se denomina GATT, o el Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros, y es de la década del 40, y tuvo como objetivo justamente uniformar reglas en relación al comercio de bienes. Ahora bien, la Organización Mundial del Comercio tiene una estructura burocrática que no les voy a explicar ahora para no aburrirlos, pero tiene algo que se denomina conferencia ministerial, que digamos, hablando de manera muy simplificada, es cuando se juntan cada 2 años los representantes de todos los países y toman determinadas decisiones respecto a cuál va a ser el camino que van a seguir las negociaciones en el marco de la organización. En el año 98, o sea, 2 años después del programa que les mencionaba antes de la NUDMI, se empieza a reconocer que el comercio electrónico es un tema relevante al que hay que prestarle atención. Entonces se elabora un programa de trabajo en comercio electrónico, que básicamente lo que hace es
comisionarle a los distintos órganos conforman la Organización Mundial del Comercio. Entre ellos tenemos el Consejo de Comercio y Servicios, el Consejo de Comercio de Mercancías, el Consejo de Propiedad Intelectual y el Comité de Comercio y Desarrollo. Se abocan a trabajar temas vinculados con el comercio electrónico. ¿Cuánto se avanzó del 98 a la fecha? A nivel regulatorio, muy poco o casi nada. Sí han habido discusiones en el marco de la Organización Mundial del Comercio, pero la verdad es que aún no se han llegado a reglas multilaterales sobre el comercio electrónico en las que haya consenso. La única cosa en la que hay consenso es en lo que se denomina la moratoria. ¿Qué es la moratoria? La moratoria se va renovando cada 2 años y básicamente lo que implica es que los estados no van a poder aplicarle derechos de aduana a las transmisiones electrónicas. Si pensamos un poco esto, es un poco extraño porque un derecho de aduana a uno se lo cobra un bien, ¿no? O sea, hay un bien que cruza una frontera, yo quiero importar, no sé, porque me dedico a comercializar acá PlayStations. 10.000 PlayStations, bueno, cuando las importo de Japón a Argentina, esas PlayStation pasan por la aduana y la aduana me dice, bueno, tenés que pagar tal derecho de aduana. La transmisión electrónica no pasa una barrera física, digamos. Entonces, hay debate en torno a qué se refiere esta cláusula. Muchos hablan de que, así como en su momento, ¿no? Por ejemplo, un libro que cruzaba una frontera o un CD de música, que ya quedó medio arcaico, ¿no? Cruzaba una frontera y eso pagaba una aduana, que en la actualidad lo que se pretende es que el ebook o el paquete de música que yo compre, que no termine pagando algo similar a un derecho de aduana por realizarse de manera electrónica. Bueno, entonces, esto a nivel multilateral, ¿no? ¿Qué ocurre en la actualidad? El comercio electrónico empezó a regularse en los tratados de libre comercio que yo les mencionaba al comienzo. Entonces tenemos varios ejemplos. Tenemos el de la Alianza del Pacífico, del cual Colombia es parte, por ejemplo, que hay un protocolo especial sobre el comercio electrónico. El Mercosur, que hace poquito este año también firmó, pero no entró en vigor, un protocolo en comercio electrónico. El CPTPP que les mencionaba anteriormente. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La Unión Europea en sus acuerdos que ha celebrado con otros países o bloques regionales, o asimismo la propia Directiva de Comercio Electrónico, y otro ejemplo es este acuerdo entre China y Australia. Y hay muchos más, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Estos acuerdos, así como nos encontramos como con regulaciones bastante vagas, como yo les comentaba anteriormente, empiezan a incorporar regulaciones mucho más específicas. ¿Por qué? Porque se empezó a ver que el comercio electrónico afectaba de manera transversal toda la operatoria comercial, tanto de bienes como servicios. Entonces, por un lado, ¿qué pasa? Se va de manera permanente incorporar la obligación de no aplicar aranceles aduaneros. Se replica esta moratoria que les mencionaba yo antes de la OMC. Esto implica que no van a poder aplicar aranceles, pero les deja cierto margen a los estados para imponer impuestos internos u otros cargos a las transmisiones electrónicas. No hay un ejemplo claro, ¿no? Pero, digamos, esto tiene como antesala, que igual esto lo vamos a ver un poco también en los desafíos, pero el hecho de que muchas empresas prestan sus servicios de manera remota sin estar establecidas en el país. Entonces, los países no pueden cobrarle impuestos a estas plataformas. Algunas de las soluciones que se han encontrado, que no son las más óptimas, ha sido, por ejemplo, no sé, en el caso de Argentina, se paga un impuesto, pero lo paga el consumidor, no lo termina pagando Netflix, por ejemplo, porque no está establecida en el país, pero termina pagando el consumidor como un impuesto que viene como a salvaguardar esta incapacidad de los estados y que sigue siendo un tema que se está debatiendo sobre cómo cobrarle impuestos a empresas que brindan servicios electrónicos, servicios digitales, perdón, que no están establecidas en el país. Por otro lado, tenemos cláusulas que tienen que ver con no discriminación de productos digitales importados. Si ustedes se acuerdan, yo antes les mencioné en comercio de servicios que me garantizaban lo que se denomina trato nacional, o sea, que no me discrimines con un proveedor nacional tuyo, y nación más favorecida, que no me discrimines o que me otorgue los mismos beneficios que le otorgás a un proveedor de otro país. Bueno, esto viene un poco a hacer lo mismo, pero con los productos digitales. Los productos digitales no está bien en claro qué son.
Podemos hablar, como decíamos antes, de un ebook, podemos hablar de un software, podemos hablar de algo de contenido audiovisual. Está en debate, digamos, cómo se pueden clasificar, si son bienes o servicios, pero la idea es que se los pueda discriminar. Digamos, si yo llego a un acuerdo, si el país A llega a un acuerdo con el país B, el país A se quiere garantizar que sus productos digitales, al venderse en el país B, no sean discriminados y tengan las mismas condiciones que el resto de los productos digitales de ese país o de otros países. Por otro lado, hay cláusulas que tienden a regular el marco regulatorio nacional para las transacciones electrónicas. Y acá volvemos como a los que les mencionaba antes de las reglas de la NUTMI, ¿no? Sobre el comercio electrónico, la ley de comercio electrónico, que básicamente lo que se hacen es replicar estos principios. Y es que los estados no le puedan imponer cargas reglamentarias a las transacciones electrónicas versus las no electrónicas. Tienen que tener los mismos tipos de cargas, tienen que ser admisibles ambas, básicamente. O sea, el principio es generar una equivalencia entre lo electrónico y lo no electrónico. Por otro lado, y esto es muy importante, se empiezan a incorporar cláusulas que tienen que ver con la autenticación digital y firma electrónica. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los estados se comprometen, ¿no? a generar reconocimiento mutuo de procesos de verificación de identidad electrónica y de validez de firmas, y a su vez a permitir la interoperabilidad y a no negar la validez legal de las firmas electrónicas. Entonces, esto tiene impactos directos en lo que se denominan certificados de origen, reconocimientos de títulos, o por ejemplo, si yo celebré un contrato con una persona de otro país para la prestación de un servicio y ha sido firmado digitalmente, que esa firma sea reconocida, que tenga validez. Y esto se empezó a incorporar en estos tratados que les comento, que son más de última generación. A su vez encontramos medidas relacionadas con el comercio sin papeles, que un poco va también en línea con lo que les mencionaba antes de la NUCMI, que es que se le dé la misma validez a los documentos electrónicos y en papel físico. Y a su vez, en algunos casos, como por ejemplo el del DEPA, que es el DEA, perdón, el Tratado de Economía Digital entre Singapur y Australia, se establece la obligación de que los estados publiquen en línea de manera transparente todas las medidas regulatorias del comercio y en particular las de comercio electrónico. Entonces, si yo soy un proveedor de software de Argentina y quiero realizar una operatoria en otro país, ese otro país tiene que tener en línea toda la información y clara que me va a afectar a mí para prestar ese servicio. Yo tengo que poder acceder a esa información. No me puedo enterar después de haber realizado la operatoria de 25.000 trabas que se aplican a lo que yo quiero hacer o en particular cuando lo quiero hacer de manera electrónica, básicamente. Después, obviamente esto ha cobrado muchísima relevancia, empezaron a adaptar medidas en torno a lo que son los pagos electrónicos. Obviamente, con el comercio electrónico cada vez más empezó a cobrar relevancia el pago vía electrónica y no de manera presencial, si bien sigue teniendo ocurrencia, y los estados se comprometen a desarrollar sistemas que sean seguros y eficientes para estos pagos transfronterizos y sobre todo para aquellos que sean brindados por empresas o instituciones no bancarias, no financieras o fintech. Y a su vez a generar interoperabilidad entre sistemas de pagos electrónicos seguros. Obviamente esto es súper importante porque cuando nos involucramos en un operatorio de comercio electrónico, si tenemos una muy mala experiencia con un pago electrónico, es muy poco probable que la volvamos a repetir. Entonces, la idea es que el sistema sea seguro, que sea sano y operativo. Por otro lado, encontramos, y esto también es muy importante, se empiezan a incorporar disposiciones para protección del consumidor en línea. Entonces, básicamente, si nos representamos el caso en el que uno compra un bien o un servicio en otro país, ¿no? Y ese bien o servicio es entregado de manera defectuosa, ¿cómo hago para reclamar, no? Porque yo estoy ubicado en el país A, puedo ir a mi agencia de consumidor en el país A, pero a la del país B, ¿cómo hago para llegar? ¿Tiene un mecanismo para que yo pueda hacer mi reclamo, para darme solución? Bueno, la idea es que sí, que los estados adopten medidas para que me garanticen mi protección de fraudes y de actividades comerciales engañosas y para que pueda efectuar reclamos. Y para hacer esto en general lo que se hace aparte es promover cooperación entre agencias estatales de defensa del consumidor. O sea, que mi agencia, por ejemplo, de Argentina, coopere con la agencia de Colombia para que logremos llegar a una resolución del problema que estoy teniendo.
Además, y un tema no menor, se empezaron a incluir cláusulas sobre protección de datos personales y privacidad. Obviamente, al estar hablando de comercio electrónico, estamos hablando de datos. Datos, datos y datos, datos que se mueven de un lugar a otro, datos que son tratados. Hay empresas que se dedican solamente a datos, básicamente. Entonces, lo que se incluye en estos tratados es la obligación de que los estados protejan la información personal, diseñando un marco legal. ¿Por qué? Porque hay estados que aún no tienen leyes de protección de datos personales. Si no me equivoco, por ejemplo, Paraguay no tiene ley de protección de datos personales, tiene algunas disposiciones perdidas, pero por lo menos hasta el año pasado no tenía ley de protección de datos personales. Y aparte hay distintos modelos de protección de datos personales. No es el mismo el modelo que tiene Estados Unidos que el que tiene la Unión Europea, que tiene un modelo mucho más exigido para las empresas. Después, por otro lado, se han empezado a incorporar cláusulas para evitar la recepción por parte de los consumidores de mensajes electrónicos no deseados y también sobre acceso a Internet. Por un lado, para que los estados no impidan que los usuarios se conecten a la red a través de cualquier dispositivo, es decir, que no discriminen la manera en la que los usuarios se pueden conectar a Internet, esto es muy importante. Y después, por otro lado, que los usuarios puedan acceder a información sobre cómo se gestionan esas redes que van a estar utilizando. Y acá empezamos, no nos queda mucho, pero con las cláusulas que son como las más complejas. Una de ellas es esta, que es la de localización de servidores. Esta cláusula se empezó a incorporar porque muchos estados empezaron a requerir que empresas extranjeras, para llevar a cabo sus negocios en el país, que localicen servidores cuando tratan, ¿no?, datos de sus nacionales para llevar a cabo sus actividades. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a prohibir que los países le requieran a las empresas que localicen los servidores o los datos de manera local. Los argumentos de los estados para hacer esto en general han sido que esto garantiza una mayor seguridad, pero bueno, hay una gran literatura que dice que no, que realmente es lo contrario, que alojar los datos de manera local los expone, los vuelve más vulnerables, que es mejor que estén dispersos en distintos nodos, en todo caso. Y después, por otro lado, esto importa costos muy grandes, porque quizás una empresa como Google o Facebook, ¿no?, puede, o Apple, puede localizar un servidor, pero una pyme o una empresa que no tiene esa cuantía no puede localizar un servidor en cada país que le pide y alojar de manera local los datos. Se incluyen excepciones para estas cláusulas, o sea, es decir, que los estados pueden requerirlo, pero tiene que haber un objetivo legítimo de política pública, no tiene que constituir una restricción encubierta al comercio, y en particular suele ser en servicios financieros. Lo que se está estilando, por ejemplo, en el tratado que les mencionaba antes entre Singapur y Australia, es que en realidad no se alojen localmente los datos que tienen que ver con cuestiones financieras, sino que la autoridad financiera del país cuyos datos se están utilizando pueda acceder a esa base de datos de manera directa ante un problema, ¿no? Porque sabemos que pueden haber problemas, digamos, con las bases de datos. Entonces, la idea es que en vez de alojarlo localmente, se pueda acceder de manera remota sin necesidad de una orden judicial y demás. Por otro lado, tenemos cláusulas que tienen como objetivo permitir el flujo transfronterizo de datos, es decir, que los estados no lo impidan. Hay empresas que básicamente viven de esto, del flujo transfronterizo de datos, y bueno, justamente se impone la obligación a los estados de que no puedan, impedirlo. Obviamente acá también podemos tener excepciones, pero cumpliendo lo que les mencionaba anteriormente. Lo mismo ocurre con el código fuente. Los estados no pueden pedir acceso o transferencia del código fuente del software como condición para su comercialización en su territorio. Esto porque, por un lado, muchas veces sirve como para una transferencia forzada de tecnología, o sea, el Estado accede como a información confidencial de propiedad intelectual de la empresa, y de esta manera puede hacerse esta información, pero bueno, también ha habido algunos casos en los que se ve que es necesario el acceso. Hubo un escándalo, creo que fue con la empresa Volkswagen, en la que los autos tenían una determinada emisión
pero cuando entraban al análisis como de lo que se denomina acá la BTV, el propio sistema operativo del auto hacía que las emisiones fueran mejores y esto solo se pudo descubrir, digamos, analizando el código fuente, ¿no? Pero en principio tiene que haber excepciones para que o sea, tiene que haber un objetivo legítimo para que un Estado pueda pedir el acceso al código fuente. Y por último, se están empezando a incorporar cada vez más cláusulas sobre responsabilidad de intermediarios, ¿no? Intermediarios en sentido amplio. Intermediarios podemos entender por proveedores de servicio de Internet, o sea, en todas las capas que tiene Internet, ¿no? Desde el cable, ¿no? Hasta el que da acceso a la red, hasta el intermediario como una red social, ¿no? Esto empezó a incorporarse y en particular se suele replicar el modelo de responsabilidad de intermediarios de Estados Unidos, que tiene como objetivo, por un lado, limitar la responsabilidad de los intermediarios por el contenido generado por terceros. Es decir, por ejemplo, que Facebook no sea responsable por el contenido que se publica en su red, si es un contenido que, no sé, viola algún determinado derecho, ¿no? Por otro lado, hay algunas iniciativas, como por ejemplo de la Unión Europea, la Digital Services Act, que empezó a incorporar lo que se denominan filtros de upload y que se les requiere a las empresas que antes de que los usuarios puedan subir un determinado contenido que puede ser violatorio de derechos de autor, que lo filtren y no permitan subirlo. Esto tiene obviamente implicancias para la libertad de expresión, no es algo que podamos hablar ahora, pero claramente no es un tema pacífico. Y por último, lo que se denominan mecanismos de notice y takedown, se suelen utilizar para copyright, que básicamente esto lo que quiere decir es que las empresas no van a ser responsables por un contenido que viole copyright, si ante la notificación por parte de alguien que le diga, mirá, se subió este video con música que tiene copyright, si lo dan de baja no van a ser responsables, básicamente. Bueno, hay muchos otros temas que se regulan en los capítulos de comercio electrónico, como identidad digital e innovación de datos, inteligencia artificial, datos abiertos de gobierno, competencia, que es un tema que se está viendo cada vez más, donde vemos que hay empresas que tienen posiciones dominantes y que por ahí impiden que otras empresas puedan participar, sobre facturación electrónica, inclusión digital, pymes y ciberseguridad, que en general se tiende a la cooperación entre agencias de ciberseguridad. Bueno, acá ven un cuadro en el que más o menos las cláusulas que les fui mencionando se ven replicadas en muchos acuerdos. Como ven, las que mayor aceptación tienen son las que menos problemas generan, como las de firma electrónica, protección al consumidor en línea, protección de datos personales y spam, y derechos aduaneros, mientras que las que generan más debate, como trato no discriminatorio de productos digitales, flujo transfronterizo de datos y localización de servidores, no están aceptadas en todos los acuerdos. Y bueno, desafíos a futuro. Desafíos a futuro, tenemos iniciativas que podrían destabilizar la balanza, como les mencionaba antes, la Digital Services Act de la Unión Europea, o proyectos legislativos sobre responsabilidad de intermediarios que van generando distintos marcos regulatorios que imponen distintos tipos de responsabilidad y que de alguna manera impiden la operatoria. Temas impositivos que son súper importantes, ¿no? Muchas empresas que exportan software o que exportan servicios se ven ante la encrucijada de tener que pagar impuestos en el país desde el cual están exportando y en el país al cual están importando. Hay acuerdos para evitar la doble imposición, pero este sigue siendo un tema relevante y que se encuentra en plena boga y en discusión. Temas de pagos internacionales, temas que tienen que ver con la protección de la propiedad intelectual, como les mencionaba anteriormente. La conectividad es un tema transversal. Lamentablemente, la conectividad impide que muchas veces se realicen operaciones de comercio electrónico. Si bien la penetración de Internet va en aumento, aún hay un gran porcentaje de la población mundial que no se encuentra conectada. Y lo mismo, acceso de métodos de pago en línea. Por otro lado, si soy una empresa de retail o una empresa que quiere enviar envíos, las trabas aduaneras claramente no van a fomentar el comercio electrónico, van a ser un desafío. Lo mismo con los envíos express. Si yo quiero traerme una colección de mangas de Japón y me hago el envío a la Argentina y ese envío express que iba a ser de 3 días termina tardando, si bien el envío por ahí llega en 3 días, llega a mi aduana. En mi aduana está retenido 20 días. Tengo que pagar muchísimos impuestos, aranceles y demás. Y a su vez
tengo que pasar por todo un proceso de búsqueda en persona, es probable que yo no repita la compra y que me disuada. Entonces todavía hay mucho trabajo por delante en eso. Y por último, la falta de uniformidad en los marcos regulatorios. Como les mencionaba antes, el GDPR o el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea es muy específico, tiene requisitos muy puntuales para las empresas que quieran prestar servicios en su territorio o a ciudadanos europeos que se encuentran en su territorio y impone algunos requisitos que son difíciles de cumplir o que son costosos para las empresas y hay otras jurisdicciones en las que esto no es tan así, como Estados Unidos, y vemos que esta falta de uniformidad hace que por ahí una pyme, sobre todo, que no puede tener un estudio de mercado de cuáles son los distintos marcos regulatorios de los países en los que quiera prestar sus servicios, tenga que incurrir en costos o que le impidan efectuar una operación de comercio electrónico o prestar sus servicios de manera electrónica, básicamente. Así que bueno, esto es un poco, son los temas que quedan como desafío a futuro y ahí termina la presentación. Si tienen alguna duda, pregunta, estoy a disposición para lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Bueno, interesantísimo. Si alguien tiene alguna duda, podemos hacer ahora, nos quedan 5 minutos. Muy, muy interesante, mucha info, Muchísima información, sé que es muchísima información mucha info. y dejé mucha info afuera, pero sí, sé que es mucha información. No, no, pero bueno, cambia muchas cuestiones para ver para las cuestiones transfronterizas y bueno, para analizar más que nada el tema de tratamiento de datos. Totalmente, totalmente. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco a todos por la asistencia. Esto va a estar siendo subido luego a la sección de webinars de DevOps Latam. Si quieren revisar la información que estuvo compartiendo aquí Matías, que te agradezco muchísimo por haber participado y por habernos brindado todo esto. Cualquier consulta también nos pueden contactar vía privado o ahí tienen el contacto también de Matías por si necesitan algún tipo de asesoría al respecto de los temas que expuso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo luego en el próximo webinar. Gracias, Matías. No, a ustedes, gracias. Gracias, Nicole. Gracias, Juanita. Gracias, Mónica. Gloria. Hasta luego.